decir el líquido, tiene que ser igual al calor del vapor. ¿Sí? El calor del vapor es la masa por un delta H. ¿Sí? Y del líquido es masa por Cp por delta T. Y de ahí sale la ecuación de la regla. Entonces, estas entalpías son del aire, ¿ok? Y estas son las temperaturas del líquido. Ahora, si yo te estoy dando la temperatura del gas, del aire, que si yo te doy una condición térmica, ¿qué te estoy dando? La entalpía. Si ustedes tienen la temperatura, ustedes pueden calcular la entalpía. Ustedes conociendo la temperatura, la presión, la composición y la fase en que está, ustedes pueden determinar todas las propiedades, todas, tanto propiedades físicas como entalpía, entropías, calor, todo lo pueden determinar, ¿ok? A partir de esos cuatro datos, que son propiedades intensivas: la temperatura, la presión, la composición, ¿sí? Y la fase, porque tienen que saber si es una mezcla líquido-vapor, si es un líquido o un gas. Entonces, H, las H de arriba es del aire y abajo es lo del líquido. Exacto. Ok. La temperatura del líquido. Okay. Esto es del líquido y este es del gas. Entonces, si en el ejercicio te están diciendo que el gas, el aire, sube su temperatura, yo te estoy diciendo la entalpía directamente. De hecho, ¿cómo es la ecuación de la entalpía del aire? Depende de la humedad y de la temperatura. No depende de nada del líquido, ¿verdad que no? Entonces, esta entalpía, que es la pregunta que hace, sí se mantiene constante. ¿Por qué? Porque es del aire. H1 va a ser fijo, ¿sí? Porque lo va a calcular. Con estos dos datos que te estoy dando es para que calcules H1, ¿sí? Claro, sí, eso sí lo entendí, pero me había confundido porque pensé que los que se mantenían constantes eran los del diseño, entonces No, también se mantiene constante. ¿Cómo? Si los estoy cambiando con los números que empezamos. No. De la evaluación. ¿Cómo lo estás El cambiando? de uno se mantiene No, constante. No estás cambiando, aquí estamos iterando para que el Z sea constante. Para que el Z sea constante, el LUT tiene que ser constante. Ahí no estamos cambiando nada de eso. Por eso Pero cuando me ponen el H2 nuevo, este delta H más H1 no están cambiando. No es que no Claro, ya va a cambiar la condición térmica de la salida y de la entrada. Por lo tanto, va a cambiar la condición térmica del líquido. También. Sí. Quiero que entiendan que la condición térmica sí cambia. Sí cambian las condiciones térmicas, pero el diseño sigue siendo el mismo. La torre mide 217,91 metros, mide lo mismo. El HV va a ser 63,3 y el MT 3,426. Cuando ustedes hacen los cálculos, si no te da este valor, quiere decir que fue una mala suposición. ¿Sí? Tienen que volver a suponer. Por eso es que es iterativo. Porque yo quiero que de verdad mi torre mida 217,91. ¿Sí? Tiene que mantenerse tanto lo del diseño y tiene que mantenerse estas entalpías, porque es el dato que te estoy dando. Te estoy diciendo que el aire entra a esto. Entonces, al darte la temperatura, te estoy dando directamente la condición térmica y esta entalpía. ¿Cierto? Te quería preguntar, pero ok. No, me había preguntado, pero ¿por qué estas entalpías Se son supone fijas? que antes estaba a 30 grados, o sea, me cambiaron la temperatura, ¿cierto? Ajá. Y ahora yo calculo un nuevo HI. Y es el que voy a meter en esta tabla, ¿cierto? O sea, ya no va a ser. Ya tú decías este H. Claro. No va a ser este mismo. Eso Yo es estoy lo que diciendo se que con refiere. este nuevo H y este nuevo H, Claro, en siempre esta va a ser. tabla van a mantenerse fijos. Exacto, esa es mi pregunta. Claro, eso sí. Entonces, Claro, no van a ser igual. cuando vayas a hacer No van a ser este mismo H. No, va a este cambiar no. porque lo estoy calculando como otra Eso, va a temperatura. ser un nuevo H1 y un nuevo H2 que va a ser para evaluación. Bueno, esa es mi Pero pregunta. en esta tabla que van a ser para evaluación, que va a tener diferentes Valores. iteraciones, ¿sí? Este H1, este H2 y este H promedio son fijos. ¿Por qué? Porque aquí está acotado. Pero solo para la interacción. ¿Puedes repetir cómo se hallan los H de evaluación? Ajá. El primero lo hallas como hicimos acá con la carta sincrométrica. Tienes la temperatura del bulbo húmedo, subes al 100% de humedad, bajas por la curva de saturación adiabática, que sabes que hay varias veces, ¿cierto? Con una paralela y donde te corte la del bulbo seco, aquí
tienes H1, pero como sabes que el delta H tiene que ser el mismo, ¿cierto? Porque es la misma altura de la torre, tiene que ser el mismo cambio térmico, ¿cierto? El mismo enfriamiento. Con este delta H, que ustedes lo calculan de la parte anterior, que es este, vas a calcular el nuevo H de salida, ¿sí? A partir del delta H y del H1. O sea, siempre hay que calcular los H1. Exacto. Ok. Calculas H1 con H1, calculas H1. O sea, la única disposición que hago ahí es con la primera temperatura. Exacto. Esa es la suposición. La suposición tuya es TL1. Este 1. TL1. Ah, bueno, TL1. Ah, una parte específica. ¿Por qué? Porque, claro, también puedes suponer TL2 sin problema. Si quieres suponer, Ahora puedes suponer esto y hacer y tras una paralela hacia abajo. Es indiferente, si quieres suponer esto, es lo mismo. Supongo un poquito más aquí, ubico este punto, paso una paralela, igualito trazo mi vertical, construyo esta tabla, me pone neutro. Medio igual, se acaba. Medio mayor, tengo que bajar. me quedé en el nuevo H2. Ajá, con ese H2 volvemos al cálculo. Tienes esta cosa. Ajá. Y aquí punto es. Ah, no, eso es tu límite. Ahora tienes que suponer un valor. Ahora viene el proceso iterativo. Pero esos límites ya no estaban puestos. La temperatura del líquido, por ejemplo. No, También puedes suponer esta. Tú puedes poner esta. Yo aquí lo hice suponiendo TL1. ¿Sí lo ves? Yo supuse TL1 y con este H1 ubico este punto. ¿Cierto? Porque este punto con este, aquí tengo un punto. Y como esta pendiente es la misma, paso una paralela por aquí. Y tengo el otro punto. Y tienes este otro punto. También, si no quieres suponer TL1, supones esta. Ya, Bueno, la puedo suponer aquí. A lo mejor supongo este valor aquí. Subo, corto con H2, ¿cierto? Porque H2 también es fijo. Y paso una paralela por aquí. Y corto H1 y leo TL. Ok, ese, o sea, la pendiente siempre va a cortar con H2 o con H1. Claro, porque te están diciendo cómo es tu recta de operación. Es un H2 con un TL2 y un H1 con un TL1. Es un punto XY donde el Y es el H y el X es la temperatura del líquido. ¿Sí? Una recta. Y la recta tiene una pendiente. ¿Cuál es tu pendiente? Esta. Y como la pendiente es constante, va a ser esa misma inclinación. Creo que ya. ¿Sí? Ok. Ok, pero entonces esa T estoy suponiendo que esa la fija, porque yo con esa calculo mi No, H1. con esa la supones y haces los cálculos. Pero con esa que supusiste no necesariamente te va a dar el enfoque. No, por supuesto, pero me refiero a que, ok, supongo esa TL1 Ajá. para calcular mi H1, luego mi H2 Exacto. y... No para calcular H1 y H2, para calcular los H asteriscos. O sea, en realidad los que van variando son los H asteriscos Exacto. después. O sea, no te va variando el H1 y el promedio. O sea, tú en el diseño sacaste un H. Fijo, terminaste tu diseño, botas ese H y vuelves por las notas, sacamos otro H. Y después le sacamos un H. Cuando vuelvas a iterar, dejan estos H, pero estos H asteriscos son los que Exacto. y si Van a no cambiar cambian, los van a cambiar H. los H. Se van a ir cambiando. Cuando tú dices que son los H asteriscos son los que van a cambiar. en la evaluación, estos H normal no van a cambiar. Lo que van a cambiar son Ok, no cambian una vez que yo hago el que haces la, exacto, que haces la primera. Ok. En la iteración van a Pero si entienden por qué no cambian, porque esa recta está acotada en este punto y por eso no cambia. Porque si esta recta se moviera así, ahí sí cambiaría el H promedio, pero como ella está aquí, no va a cambiar eso. Profe, ¿puede como que repetir la parte de cuando estaba realizando esta curva y estaba colocando los límites H1 y H2? ¿Cómo hizo para suponer esta TL1? O sea, la recta que pasó. A escribirle como decía el signo. Vamos a decir. Temperatura, datos. Datos, temperatura del gas 1. Y temperatura de volumen 1. Con esto calculo H1. ¿Sí? Y Y1. Que en este caso no lo usé, pero bueno, vamos a decir. Con H1
calculo H2 con delta H más H1. Delta H con el ejercicio con. Y esto lo sacas del anterior, del El diseño. Ok. Del diseño. Ahora, con H2 tienes tu cota. Esto es una cota inferior. Y esto es una cota superior. ¿Ok? Ajá. Ahora con esto, No lo uso, creo. con H1 y H2, suponer, por ejemplo, TL1. Pero eso cómo se hace, o sea, en el gráfico. Pues no, bueno, primero tienes que tener un criterio. ¿Cuál sería tu criterio principal a suponer? ¿Por qué? Basándome en el de diseño. Exacto. Puedes decir, mira, si subió 2 grados, yo no creo que vaya a subir 20 grados. Claro, pero esta Tiene recta que que está ser aquí. algo lógico. Si subió la temperatura del gas 2 grados, ¿qué esperarías que pase con el líquido? Que aumente, sí. ¿Qué? Que aumente Que su aumente temperatura. también su temperatura. Entonces, vamos a suponer como valor inicial que si subió 2 grados, vamos a decir que el líquido sube 2 grados también. ¿Sí? Bueno, suponer, bueno, supongo era de 29, supongo que vale 31. ¿Sí? Entonces, ya supones TL1 de 31 grados Celsius, en este caso. Ahora, con TL1, ubicar punto 1 de la recta de operación. Ok. Paralela, trazar una paralela por el punto 1. ¿Cuál era el punto 1? Este punto 1. Ah, ese, ok. Punto 1, punto 2. Ok. ¿Ok? Trazas una paralela por el punto 1. Ubicas punto 2. Ubicar punto 2. Ya lo ubicas. Ahora, ¿qué haces? Calcular el H, el NUT global. Exacto, calcular NOG a partir de los H asterisco. ¿Sí? Tienes que pasar ahora por estos puntos, el promedio, calcular NOG. Con las nuevas temperaturas. ¿Ah? Con las nuevas temperaturas. ¿Qué son estas? Sí, bueno, pero no importa mucho la temperatura, sino la entalpía. En sí, lo que te importa más es la entalpía, no tanto la temperatura. Claro, pero con la Tu temperatura que vamos a resultado va a leer ser la entalpía. temperatura. ¿Ah? Pero lo que vamos a leer es la entalpía. Claro, le estoy acotando que las entalpías, esas entalpías que yo estoy calculando las estoy manteniendo constantes. Yo estoy manteniendo eso. ¿Cómo así? No. Esas entalpías yo las estoy manteniendo. Claro, o sea, ese límite es Eso, lo que yo estoy manteniendo. eso Porque aquí lo que me va a hacer es que las exacto, van a variar son las H asterisco. ¿Por qué? Porque al moverse la recta hacia los lados Exacto. va a aportar en puntos diferentes a la curva de equilibrio. Claro, porque esas varían por las temperaturas. O sea, esas H asterisco vienen por las temperaturas. Exacto. Ok. Pero por eso, ahorita las temperaturas cambiaron. Estas entalpías van a cambiar, pero solamente van a cambiar para el momento de la evaluación. No, esas no cambian. No, ¿cuál? Estas de aquí. ¿Las asterisco? No, las Esas sí otras. cambian. No, estamos bien. Pero es que sí cambió la temperatura. Eso también es lo que te Sí, eso es lo que tiene. No, porque esa es la entalpía del gas y del gas no cambia. El gas yo te digo que entra a 32. Entonces decirte que entra a 32 ya te sabes la función térmica. Ya sabes que el gas tiene que tener una entalpía fija, que es H1. ¿Cierto? Que la calculamos con esto. Y eso es fijo, eso no va a cambiar. Ok. ¿Ok? La que va a cambiar es los H asteriscos. ¿Por qué? Porque esta recta se va a mover. Aquí la traza aquí, pero a lo mejor en el siguiente punto tengo que pasarla por aquí. ¿Sí lo ves? Entonces a lo mejor o trazarla por aquí. Entonces al ubicarla en diferentes zonas, lo que hace es que los H asteriscos cambian también.
Ok, Lo que va a cambiar es el H asterisco ok. y las temperaturas del líquido. Eso es lo que va a cambiar, pero el H2 y H1 son los mismos. Ah, porque son. Ok, ya. Porque no que varios fue la del gas. Ajá, entonces calculas NUT. Ahora, dice NUT, NOG de diseño menos el NOG. Vamos a ponerle aquí calculado. Esto es igual a 0. Si es sí, fin. ¿Y la tolerancia? Si es no, no tiene que ser 0. Pero te acaba de decir la tolerancia. Por ejemplo, 0,1. Menor que 0,1. Menor o igual. Ok, no. ¿Qué hace? Suponete. Eso es todo lo que tienen que hacer. Usted lo dice fácil porque ya lo sabe, pero nosotras ¿Verdad? estamos Sobre haciendo tienda. demasiada información en dos clases. Pero es sencillito. ¿Le parece difícil o no? O sea, No es difícil. Solo que hay que tenemos que procesarlo. Por eso les pedí que trajeran esto. Porque con esto yo verificaba si usaron el Profe, en la siguiente clase vamos a hacer un ejercicio aquí clases completos, con gráfica y todo. O sea, nos puede mandar una gráfica, la imprimimos y aquí la vamos haciendo todos paso por paso. Sí, o bueno, podrías también en esos punticos hacer un Excel y traer. Sí, si quieren. Para hacer Eso pueden traer. Esa curva la pueden traer en Excel, pero tienen que hacerla bien. una de esas. Y una de esas que es la que necesita para temperatura. No, nada más la del 100% húmeda. Por ejemplo, en el parcial, ustedes podrían traer un Y la de la temperatura. un cuadrado. Profesor, y la de la temperatura. Que es como. Para sacar la paralelidad. Exacto, para sacar las otras temperaturas. ¿Cuál? La que. Esta recta. Aquella que Ah, tenemos, esa sí. también, porque- Por lo menos una. Exacto, por lo menos una. Exacto. Ya con eso lo hacemos porque Pero para hacer un ejercicio así completo, o sea, que todos lo tengamos y que todos vayamos viendo lo mismo.